El Ministerio Rema y la Iglesia de Cristo Visión de Fe en El Salvador presentan Restaurados por la Fe y le invitan a escuchar el siguiente mensaje. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Primero quiero darle las gracias al Señor por este privilegio, que inmerecido, pero por alguna razón Él puso sus ojos en este siervo inútil. Como testimonio para comenzar, porque es el tema de esta prédica, de este domingo al anterior, yo me recuerdo que desperté con una frase en mi mente. Eso fue lo que me despertó, porque no estaba soñando, algo me lo repetía y eso me despertó. Y lo que me preguntaba era, ¿qué somos sin Jesús? Eso fue hace una semana. Y cuando la pastora me llamó para darme la noticia, justo ella tenía una semana de estar orando para poder pedirle dirección al Señor a quién poner. Entonces, eso me ha traído mucha paz. Los nervios siempre los tengo, porque esto es otra cosa. Pero sé que con la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos va a hablar esta noche. Y como les decía, el tema, ¿qué somos sin Jesús? En Juan 15, del 4 al 5, Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Pero en los dos versos dice de esta manera: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste da abundante fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Este fue el verso que el Señor puso en mi corazón. Ya podemos sentarnos. Estuve, con el Señor un rato, y yo le decía: Señor, pero ¿qué quieres que hable? Y sé que son pocos puntos los que el Señor en esta ocasión me dio, porque ¿qué es lo que no somos o lo que dejamos de ser cuando no estamos con Jesús? El primer punto que el Señor me llevó a las Escrituras es donde Él dice, y esto es lo que Él me dijo: tú estabas perdida en delitos y pecados. Y yo, cuando yo conocí al Señor, algunos en el té tuvieron la oportunidad de escuchar un pedacito de mi testimonio. Yo no tenía identidad, mi vida era mi refugio, se podría decir, era la soledad. Para mí eso era la cereza del pastel, estar sola en mi casa, que nadie estuviera conmigo, que si se iban todos, yo feliz. Esa era mi identidad en ese tiempo. Cuando ya formé mi familia, la empecé con mi hijo Cristian y yo, porque empezamos todo al revés. Y fue el mismo asunto. Recuerdo que en varias ocasiones rechacé a mi esposo, porque yo no quería comprometerme a una vida de ligarme a alguien. Pienso que eso era, porque yo con mi mamá me crecí sin papás. Yo no lo conozco, mis hermanas no conocieron a sus papás, ya era un círculo. Entonces, si yo quizás decía, si mi mamá pudo, yo también voy a poder. Cuando el Señor me alcanzó, pues teníamos ya con mi esposo, no vivíamos juntos,
Él vivía allá, lejos, donde todos saben que vive, allá por la Unión. Yo vivía aquí en San Salvador. Y él estaba trabajando allá y yo por acá. Pero no formalizábamos una relación. Entonces, en un intento, que él quiso venirse, yo lo rechacé, lo mandé de regreso para su casa. No lo quise en mi casa. Entonces, ¿por qué? Porque la identidad que yo tenía arraigada en mi corazón era la soledad. Yo era feliz en la soledad. Porque el Señor me dijo que estaba perdida en delitos y pecados, porque para mí yo estaba bien, yo estaba sola con mi hijo, rechazando a mi esposo. Entonces, para mí, para lo que yo vi en mi familia, en mi hogar materno, era normal, yo estoy haciendo lo correcto. Entonces, recuerdo, estaba embarazada de Cristian cuando fuimos a una iglesia con mi esposo y pues creo que el Señor empezó a apretarnos la tuerca cuando vimos que el embarazo de Cristian era de alto riesgo, porque yo tuve periodo menstrual 9 meses. Me enteré que estaba embarazada a los 5 meses. Yo era bien flaquita, porque mi talla de pantalones era 28, o sea, era bastante delgada. Yo no cambiaba de talla con 5 meses de embarazo. Entonces yo decía, y me venía mi periodo, pues para mí yo no tenía hijo en la pancita, hasta que algo empezó a moverse por allá adentro. Fui a pasar consulta y me enteré que estaba embarazada. Empecé a tomar chorrotón de medicamentos porque no crecía, porque no se desarrollaba y creo que ahí es donde el Señor empezó a atornillarnos bien a mi esposo, a mí. Y ese día que fuimos a la iglesia, gracias a Dios, ese día recibimos al Señor, empezamos a intentar caminar juntos, agradando a Dios, y ahí es donde empezó el caminar con el Señor. Pero ese sentimiento que yo mantenía de soledad siempre estaba, aunque ya él estaba conmigo, teníamos ya al niño, ya teníamos a la niña. Entonces, pero en mí siempre estaba esa soledad. Algo que me impactó, donde dice Tito 3:5, porque algunos piensan de qué me pudo haber rescatado, porque hay personas que se creen muy buenas porque son buenos y que por eso ya tienen el cielo ganado, y todos nosotros sabemos que no es verdad. Y en Tito 3:5 dice, Él nos salvó no porque hubiéramos hecho obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué me impactó de esta cita? Que en la versión unidad dice Rahaim, y dice que eso en la traducción dice que es las entrañas de misericordia, que es la misericordia de Dios, que es lo que significa entrar en el útero de Dios, que tiene el poder de regenerarnos a través de la iglesia y de la gesta de cristiano. Y ahí yo entendí que el Señor a mí, Él tuvo que regenerarme, porque para mí era muy difícil. Yo no tengo memoria, como les decía en el té, no sé qué es que mi madre me haya peinado, me haya hecho una trenza, me haya planchado, me haya lavado un uniforme, me haya llevado a la escuela, me matriculaba yo sola, porque antes se podía hacer y nadie me puede decir que no, porque yo me matriculaba sola. Entonces, en mí estaba arraigado eso, de esa como, yo soy autosuficiente, no necesito tecomates para nadar, como decimos, vea. Entonces eso estaba muy arraigado en mi corazón. Y me dijo el Señor ahora que yo estaba estudiando esto, y me decía, yo te tuve que regresar a mi útero y regenerarte nuevamente, todo tu ser, para que pudieras aceptar lo que para ti era inconcebible, que era la compañía de un esposo, de un hijo, de una familia,
de una familia espiritual. Y yo le digo, Señor, realmente tienes razón. Solo Él pudo haberlo hecho de borrarme, de arruinar ese disco duro y ponerme uno nuevo y decirme, tú tienes que aceptar la compañía. Porque cuando la palabra dice no es bueno que el hombre esté solo, allí también estás incluida tú. Si un hombre no está solo es porque está una mujer a la par del hombre y la mujer a la par de él, y está uno a la par del otro. Entonces, ahora yo solo me tocó que decirle, Señor, de veras que gracias, porque no sé a dónde estuviéramos con mi esposo, lo más seguro que separados. Con él lo hemos hablado muchas veces, porque no ha sido fácil para nosotros, pero lo que es esta visión, esta palabra, esta enseñanza es la que nosotros nos ha ayudado a salir adelante con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestra vida propia. Entonces, ¿qué somos sin Jesús? Éramos perdidos, éramos no en drogas, algunos posiblemente sí, pero algunos teníamos delitos y pecados arraigados en nuestro corazón, pero eso ya el Señor lo anuló. Otra de las cosas que me dijo que eres tú sin Jesús, tú estabas desprotegida. Dice en el Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hay en una versión que dice los libra. Cuando el Señor se ha encargado de mostrarnos que en Él y en su misericordia nos ha dado una nueva vida, y al darnos esa nueva vida tenemos el privilegio de que los ángeles están alrededor de nosotros guardándonos. Depende de nosotros que esos ángeles estén ahí para guardarnos como la palabra lo establece, y no de guardarnos solo de un peligro físico. A veces puede ser de una ansiedad que podamos tener por alguna necedad, porque ya no se le puede llamar de otra cosa. Cuando nosotros nos arraigamos y nos asentamos en que esto tiene que ser o debe ser o así debería de ser, somos nosotros los necios y que no permitimos que el Señor nos guarde con su palabra, que nos cubra, que nos proteja. En mi caso, yo digo porque sí, pienso que eso mostraba, por la misma forma de ser mía, apartada. En mi familia yo era orgullosa, ese era un punto que para ellos yo era orgullosa, era altanera no, porque no respondía, pero sí a mi mamá siempre le han dicho, ay, que tu hija es muy orgullosa. Entonces, pero el Señor se ha encargado a través de su misericordia a protegerme. ¿De qué forma? Yo le contaba a alguien de un testimonio de un par de tíos que tuve el privilegio que me visitaran el año pasado. Ellos igual, o sea, nunca se me habían acercado, ellos venían de Estados Unidos y nunca se me acercaban. Este año tuve el privilegio de colaborarle a una de ellas para allá, para acá, llevarla, traerla. Y ella me dice, hija, de verdad que ahora pude ver que no eras lo que decían. Pero yo le dije, mire tía, le digo, no soy yo soy quizás la que dicen allá afuera que soy, esa soy yo. Pero con el amor de Jesús, ahora yo puedo mostrar otra cosa. Ahora tengo el privilegio de poder ser el reflejo de Jesús, que es una de mis oraciones que yo siempre le pongo a sus pies, que Él tenga la misericordia de poderse reflejar en mí para poder llegar a otras personas, para poder llegar y que lo vean a Él, no que vean este ser, porque este ser es malo, es perverso, es desobediente. Entonces, como hija de Dios ahora, conociendo su palabra, yo le digo, Señor, solo ayúdame a poder ser el reflejo. Y ahora, este año, el Señor me lo
me mostró su protección, su amor transformado en afirmaciones de dos personas muy importantes, porque son dos tíos que yo amo mucho. Nunca hemos sido muy unidos, pero yo siempre he respetado mucho a mis tíos, porque eso sí me lo enseñó muy bien mi mamá. Entonces los amé mucho y los respeté, pero siempre me había mantenido al margen por muchas razones. Entonces ahora el Señor me ha bendecido con poder mostrarle a Jesús a ese par de tíos. Entonces yo le doy gloria al Señor porque en realidad es solamente Él el que puede hacer todas estas cosas. Otro de los puntos que el Señor me mostraba, no sé si se oye pesada la palabra, pero somos insípidos. Dice la palabra en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Para nada sirve ya, sino para ser echada fuera y ser pisada por los hombres. A mí esto me impactó muchísimo. Les voy a dar una de las funciones principales de la sal. Dice que esta realza el sabor. Ese es lo principal que hace la sal. Realza el sabor, ayuda a conservar los alimentos y la seguridad de ellos y ayuda también a mejorar la textura y la terneza de los alimentos. Por ejemplo, todos conocemos la carne salada, ¿verdad? ¿Quién se podría imaginar que la carne puede pasar de la refri 4 o 5 días? Impensable para cualquiera. Pero a los que les gustan las carnes saladas, ¿verdad?, la disfrutan mucho. Pero ¿qué la mantiene? Es la sal. Y dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces me decía el Señor, como decía aquí, dice, realza el sabor. Nosotros los cristianos somos los que tenemos la habilidad de poder realzar la armonía en un lugar, o como dice aquí, que la sal pierda su sabor y de nada sirve. Es mejor echarla a la calle y que sea pisoteada por los hombres, dice. ¿Por qué dice por los hombres? Porque hay animales. Hay otras cosas que podrían pisotear cualquier cosa, pero dice que puede ser pisada por los hombres. Entonces esto me decía el Señor a mí, si yo no estoy dispuesta a ser usada como la sal, Él me daba este ejemplo. Llega un momento en que Dios nos toma, como nosotros cuando vamos a aderezar la comida, ¿verdad?, nos toma como la sal y le vamos a dar sabor a otro lugar. Eso fue lo que el Señor me mostró ahora. Yo le digo, wow, pero el Señor decide cuál sal va a tomar, y eso depende de nosotros como hijos de Dios, el poder, el estar dispuestos, el estar en intimidad con Él, para que Él pueda decir, de esta sal es buena para este lugar, esta es la que me va a servir acá. Porque algunos sabemos que hay diferentes tipos de sal. Y, por ejemplo, la sal refinada, por lo menos yo, imposible para cocinar, ¿vea? Para mí tiene que ser la sal gruesa, porque tiene más sabor. La otra, no, yo no le siento sabor, pero bueno. Entonces, pero cada sal tiene un uso. Entonces, así es el Señor. Aquí está fulanita, esta me va a servir aquí. Y Él nos toma y adereza, realza el sabor, ayudamos a conservar un corazón. ¿Por qué dice a conservar algo? Porque a veces nosotros mismos somos los que podemos ayudar a esa persona a sanar alguna herida, a sanar un círculo vicioso de maldiciones en su casa. Podemos llegar a sanar con la ayuda del Señor, a ministrar a esas personas y decirle, mire, sí, pero se puede, con la ayuda del Señor, ahí vamos. Y esta persona puede ir tomando
la fe y decir, sí es cierto, sí se puede, con el Señor podemos salir adelante. Pero ¿qué tal si nosotros vemos un hermano y lo vemos, a saber qué tiene, ya me voy? Y tal vez era a momento que el Señor iba a tomarnos como esa sal para darle realce a esta persona, para darle sabor, para realzar, porque también la sal realza los sabores del otro producto, para realzar los sabores de la misma persona. Entonces, hermanos, yo me quedaba impactada porque yo le decía, Señor, pero es que realmente, yo se me había enfocado desde que el Señor me despertó ese domingo, ¿qué somos sin Jesús? No somos nada, Señor. Yo así me quedé, no somos nada. Pero como que algo me decía, eso es muy genérico, mija, o sea, eso sí es cierto, no son nada, pero tenemos que escudriñar. Y él me llevaba en estos puntos. En el punto 4, en Mateo 5:14, dice, ustedes son, ustedes son la sal de la tierra. Una ciudad que se edifica sobre un monte no puede ser oculta. Creo que aquí me confundí, pero en uno dice que somos la sal y en el otro dice que somos la luz, y creo que es el 14 el que dice que somos la luz de la tierra. Que nosotros, ¿por qué somos luz? Porque estos son conceptos que están en la Biblia, yo no me los he inventado, los he copiado y los he pegado. Y dice que una ciudad no puede estar, o sea, si tiene luz, no tiene por qué estar debajo. Jamás vamos a poner una vela, porque si se fue la luz, jamás vamos a poner una vela debajo de la mesa, ¿verdad? Eso es imposible. Siempre necesitamos la luz que esté en alto. Pero ¿a qué nos quiere llevar el Señor con esto? Que nosotros somos luz. Y aquí nos llevamos casi al mismo punto anterior. Pero ¿para qué somos luz? O sea, recordemos que todo esto que el Señor nos está hablando esta noche son privilegios que vienen de Él, que por su misericordia hemos dejado de serlo. No es que no lo fuimos, dejamos ya de serlo por la misericordia de Él. Ya no somos oscuridad, ya no somos tiniebla, ya no somos insípidos, ya no estamos perdidos en delitos y pecados. Ya eso Él lo anuló por su misericordia. Ahora nos sacó de esas tinieblas y nos ha traído a una luz admirable. ¿Pero para qué? Dice, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces aquí viene a concatenarse lo que yo les explicaba anterior. Si el Señor nos dice sal, nos dice luz, es porque Él va a utilizar ese elemento para que podamos servirlo a Él con otros hermanos, con amigos, con vecinos. Como dice el pastor, nos ha enseñado muchas veces, nosotros somos los que debemos dar el ejemplo en nuestras comunidades, en nuestras casas, de que vean algo diferente en ese lugar. Entonces, cuando el Señor nos ha dicho que dejamos de ser tinieblas, que dejamos de ser oscuridad, Él nos ha traído a luz y nos ha dado su luz, porque dice, resplandece porque ha venido su luz hacia ti. O sea, ¿qué somos sin Jesús? No somos nada. Es el Señor y su misericordia el que nos ha dado todos estos privilegios a nosotros como hijos de Él. En el otro elemento me decía, esto es para mí, el que lo quiera tomar, pues gloria a Dios. Me decía, tú eras un gran signo de interrogación. Y eso era así. Por lo mismo que yo les decía. Y en Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, sacerdotes para el reino, nación apartada, congregación redimida por Dios, para proclamar las grandezas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué les digo yo que yo era un gran signo de interrogación?
por lo mismo, porque como les digo yo, es que no me recuerdo, creo que desde que nací, quedé sola. Mi mamá le tocó criar 3 hijas sola. Me acuerdo que alquilábamos por allá, por acá, por allá, por acá. Para mí era divertido, para mis hermanas creo que no. Para mí era muy divertido andar para allá. Entonces, pero mi mami salía a las 3 de la mañana de mi casa, regresaba a la 1 de la tarde, a esa hora yo ya me había ido para la escuela. Yo regresaba a 7 de la noche, medio comía algo, y me hacía mis tareas y me iba a acostar. Entonces, esa era la relación con mi mamá. Y a veces mi mamá en la tarde tenía que salir para la tiendona a comprar mercadería porque así tocaba. Y se iba a las 5 de la tarde y a veces regresaba a días 11 de la noche. Pero lo hacía porque tenía que sacarnos adelante y es lo único que ella sabía hacer, vender en el mercado. Entonces, ¿por qué yo era esa incógnita? Porque yo me recuerdo que estudié lo que estudié porque eso estudiaron mis hermanas. Las 3 tenemos el mismo bachillerato, ninguna ejerció el bachillerato. Bueno, yo un par de meses solo para conocer a mi esposo. Creo que ese era el único propósito del Señor, porque solo para eso lo ejercí. Ya después lo conocí a él, me fui para mi casa y nunca más volví a ser mesera. Entonces, gloria a Dios, vea, ese era el propósito de que yo siguiera el ejemplo de mis hermanas. Entonces, después estudié en la universidad, estudié mercadeo, tampoco ejercí, me gradué y yo, ¿qué? Ya, ¿para qué trabajar? Y bueno, ya no ejercí. Entonces, ¿qué hizo el Señor conmigo? Después de que yo conociera al verdadero Dios, porque le estoy hablando que yo conocí al Señor cuando estaba embarazada de Cristian, estamos hablando hace 23 años. Pero cuando yo realmente conocí al Dios que conozco ahora, entonces Él me dio todos estos regalos que yo le estoy mencionando hoy. En aquella congregación, no, imposible. No, eso no existía, eso era otro mundo. Pero aquí dice que Él me hizo linaje escogido. ¿Qué quiere decir? Que me dio un título, que yo lo busqué por tierra, cielo, aviones y todos lados, y no me sirvió, ahí está, ni sé dónde está el título. Pero Él me dio un título. Me dice que soy sacerdote para el reino de Dios. O sea que me dio un lugar donde vivir, que tampoco yo no sabía. O sea, yo no tenía paz ni gozo en ningún lugar. O sea, estaba aquí muy bien, también estaba feliz. Dice que nos llama nación apartada. ¿Qué quiere decir? Que en Él encontré el refugio que yo no encontraba, porque como les digo, ya les he contado cuál era mi refugio, ¿verdad? Ya en la soledad, esa era mi favorita. Entonces Él me apartó en una nación que era Él, y me dijo: aquí estás bien, hija, aquí vas a encontrar gozo, aquí vas a encontrar paz, aquí vas a encontrar el amor. Porque yo tuve una maravillosa madre, no me puedo quejar, no aguanté hambre, nunca anduve descalza, nunca, no me puedo, siempre tuve cuadernos, uniformes, libros, no me puedo quejar de mi madre, pero nunca tuvo tiempo, eso sí nunca lo pudo, no lo alcanzó a sacar. Entonces, ese vacío que estaba de mis padres es lo que el Señor me dio en esa nación apartada. Y dice también que somos llamados congregación redimida, y que nos ha redimido, y con esa redención nos ha hecho libres. Es lo que yo he experimentado, porque yo antes que me dijeran: vamos a ir a tal parte, no voy, hija, que mira, no, mi mamá se iba viernes y regresaba domingo de la playa, yo me quedaba sola. Estoy hablando cuando tenía como la edad de Josué. Desde ahí yo ya no salía con ella, porque mi mamá era alcohólica, y entonces quizás me cansé de verla ebria, y mi mayor temor, así es que eso me dolía mi corazón, es que mi mamá se me fuera a caer.
Yo hasta la fecha, eso, así yo veo una persona ebria que así se va a caer. Lo agarro, no lo agarro, se va a caer. Eso me pone mal todavía. No, no sé, no lo concibo porque una vez sí se me cayó. No a mí, se cayó por lo que ella hacía. Y me acuerdo, no se me borra esa imagen donde ella llegó con un gran golpe aquí. Y a los 2 días toda su carita morada, morado negro, es un color horrible. Entonces yo determiné, no, ay, si le pasa algo no voy a verlo hasta que venga. Entonces yo ya no volví a salir. Mi mamá se iba 3 días a la playa y yo solita en mi casa haciendo fiesta, durmiendo, comiendo. Esa era mi verdad y mi libertad. En eso yo encontraba paz. ¿Por qué? Porque no la veía a mi mamá haciendo lo que a mí no me gustaba que ella hiciera. Entonces, ese era mi refugio. Entonces, cuando de verdad el Señor me alcanza, me redime, me da un título, me da una nación donde vivir, Él me hace libre. Y esa libertad es la que ahora disfruto. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, en mis hijos, no sé qué estilo de vida yo les hubiera dado si hubiera seguido, quizás no los patrones de conducta de mi madre, porque quizás por ver lo que vi en ella, nunca tuve la oportunidad. Fui bartender y nunca, ni siquiera para probar los tragos, nunca dije yo eso, jamás. Bendito Dios, Él siempre me cerró el deseo de los 2 vicios que tenía mi madre. Entonces yo decía, no, eso no. Me acuerdo que le enseñé a hacer tragos a mi esposo, porque como trabajamos juntos, pero creo que él tiene casi que la misma historia con sus padres, con relación a los vicios. Eso nos marcó de una manera de decir, no, hasta ahí no llego. Cualquier otra cosa, pero eso no, gracias. Entonces, pero en este verso de Primera de Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación apartada, congregación redimida. Pero ¿para qué somos eso? Para proclamar las grandezas de nuestro Dios vivo. Entonces, ¿cuáles son las grandezas que Él nos dio en nosotros? Las conocemos, y aquí en esta parte solo les voy a dar 7 partes con las que Él me compartió, pero yo me quedé pensando en otro montón. Ya después ya no era solo no somos nada, ¿verdad? El Señor me iba poniendo esto y esto y esto. ¡Ah! Señor, y eso, sí, mira, y entonces son tantas, pero tantas bendiciones que el Señor nos da, que a veces por no escudriñar la palabra, es que a veces no las, o por no escucharlo, o por las ocupaciones, tal vez le cerramos los oídos. En el punto 6 que me dio el Señor, dice que somos mal ejemplo. En 2 de Corintios 3, 2 y 3 dice: ustedes mismos son cartas abiertas, escritas en nuestros corazones de carne, conocidas y leídas para todos los hombres. 3. Porque ustedes saben que son cartas del Mesías, ministradas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. ¿Por qué me decía el Señor, tú eres un mal ejemplo? Y yo decía, Señor, si yo fui muy buena. Dice mi mami que soy la que nunca le dio problemas, porque nunca se los di a conocer. Ahora cuando viene le cuento un par de cosas, pero fíjese mami que dice, hija, sí mami, sí que no soy santa. Se las hice, pero se las hice solapadas, no como mis hermanas, le digo yo. Es porque sí, fui muy mal ejemplo en esos tiempos, y ahora, después de que Él me haya alcanzado cuando estaba embarazada de Cristian, seguí con el mismo mal ejemplo. ¿Cómo podemos dar un mal ejemplo? Por ejemplo, en una relación matrimonial,
pues algunos tienen el privilegio de vivir en casas grandes que no colindan los vecinos con uno, vean la cama de uno con la cama del otro. En mi casa no es mucho así, pero sí, si me pongo a gritar, aseguro que mis vecinos me escuchan. Entonces, cuando nosotros actuamos mal en nuestras casas, allí estamos siendo mal ejemplo para los hijos que todavía no han sido alcanzados por el Señor. Y él me decía, esto él me lo enseñó hace un bastantito de tiempo, en una plática que tuve con él, porque decía yo había muchas veces meditado en esa frase que dice, en esa palabra que dice, hay de aquellos que hagan caer a uno de mis pequeñitos, pero ¿y eso cómo es, Señor? Pues sí, los hermanos con todos me llevo súper bien, vean, aquí venimos, nos besamos, nos abrazamos y nos vamos y bien galán. No, me dice, es que mis pequeñitos son hasta los que todavía no han llegado a mis pies. Y de ti depende que lleguen más rápido o que se retrasen. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos con mi esposo en mi casa y llegamos y que hay gritos y peleadera, y el vecino de mi casa no es cristiano, ni tampoco la otra familia, pero iban a decir, mira, vienen de la iglesia y están peleando, ¿verdad? O sea, eso no tiene ninguna lógica. Entonces, ese es un mal ejemplo. Voy a hablar de esto porque ahorita el Señor me ha dado permiso. Con Josué he tenido justo esta semana un problema un poco serio con una compañera. Y yo le digo, bueno, la mamá siempre me llama, mira hermana, que fíjese que la niña le pasa esto, pero ese es un cuento desde que la niña está en kinder. Me recuerdo que en kinder la sacó, no la dejó ir a la graduación, y porque tuvo un problema con la maestra del otro niño, del otro grado, porque tiene 2 criaturas, ¿verdad? Y se enojó con la maestra, con el director, con el colegio, y se lo llevó y no la dejó ir a la graduación. Hace 2 años regresó, cuando ellos estaban en segundo, hace 3 años ya, y ella conmigo siempre ha sido, bueno, con todos los padres procuro llevarme lo mejor posible. Y ella me dice, fíjese que la niña que me le hacen, que me la molestan, y le digo, oremos hermana, no pelee, oremos, vamos a pedir al Señor. En un año con una niña, el siguiente año con otro niño, y ahora resulta que es con Josué. Y yo le digo, ay Señor bendito, ¿y qué hago? Y bueno, la agarramos aquel con mi esposo, mire Josué, ¿qué pasa? Que mire que ya le hemos enseñado que no debe hacer acepción de personas, que las niñas se respetan, y bueno, hasta lo hicimos llorar. Y cuando ya fuimos nosotros a platicar con la maestra, me dice, no, me dice, mire, son a veces, Josué tiene un compañero que son casi idénticos hasta en lo físico, se parecen muchísimo, pero hasta en la manera de ser, él es juguetón, él se ríe, y entonces si él se está riendo con el otro niño, para la niña se están riendo de ella. Y le digo yo, ¿y cómo hago? Maestra, ¿cómo le quito eso a Josué? Es que no se lo tiene que quitar, me dijo. Aquí el problema es ella, porque no vamos a cambiar la forma de actuar de todos los niños solo para que ella se sienta bien. Y yo me quedo, pero maestra, no, me dijo, dejemos esto. Yo voy a hablar con ella, con la mamá, porque me mandó una cantidad de audios que mire y que supuestamente va a sacar la niña otra vez. Y le digo, ay mi amor, solo oremos, yo te sigo cubriendo, porque es una batalla que me conmueve mi corazón por la niña, porque supuestamente el lunes habían arreglado todo, ellos habían hecho las paces, quedaron como amigos, y en la misma noche del lunes la mamá me manda como 6 audios, y que mire que su hijo, ay Dios mío, y le digo, Josué, que no quedaron bien. Pues sí, mamá, me dijo, con ella sí. Y entonces, no sé, mami, me dijo, yo no sé. Entonces, ya me dijo el Señor, déjalo, que lo arregle la maestra si se puede arreglar. Y si no, pues, si la mamá la sacas, es problema de ella. Pero
Si hay algo que yo le exijo a este niño, no tiene que hacer acepción de personas, ni porque sea niña, ni porque sea niño. Las niñas me las tiene que respetar. Y él lo sabe muy bien. Y tercero, que los compañeros, él tiene sus compañeros selectivos, eso sí él lo tiene, es su grupito de varones, porque con las niñas siempre hay mucho problema en el colegio, ¿verdad? No me refiero a todas, ese grado, las niñas siempre han tenido mucho conflicto. Entonces, pero él si lo ponen a trabajar con una, con la otra, con quien sea, él trabaja súper bien. Entonces, ¿por qué le digo a él? Y ahora el Señor me lo confirma, porque dice que nosotros tenemos que ser buenos ejemplos, tenemos que ser esa carta abierta, porque ahora viene el otro lado de la moneda. Él tuvo un compañero, todavía lo tiene, que es del hogar Shalom. Los niños de Shalom son maravillosos, pero son bien activos, o sea, y ese niño llegaba y les pegaba y yo le decía, mijo, ¿pero qué le hiciste? No, nada, mami, ¿qué le hacías? Y yo le digo, ay, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Empezamos a orar, empecé a acercarme a él y le digo, mire, mi amor, ¿y por qué le pega? Es que, mami, pero no te hace nada. O si te molestó, dímelo, porque yo lo voy a castigar a él. No, hermana, es que no. Al grado que la maestra de ese año lo puso como tutor a Josué del niño. Y para la gloria de Dios, el niño ese año pasó limpio. Mejoró sus calificaciones, mejoró su comportamiento. Entonces, y ahora el niño es un niño que casi todos se llevan con él. La agresividad que él tenía era por el rechazo, y yo se lo hice ver a Josué, mi amor, es un niño abandonado, se siente rechazado. Para él no tiene papás, aunque los tiene, pero no están con él. Y le digo yo, solo imagínate, ponte en los zapatitos de él, quítate que tienes a tu mamá, tu papá, tus hermanos, y pásate a los zapatos de él. Le digo, ¿qué harías tú? Yo creo que ese fuera un refugio para ti. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora el niño ha mejorado mucho. Entonces, tenemos que buscar ser un mejor ejemplo, no solo para un niño, sino empezando desde nuestra casa, para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos, e ir abarcando, como dice la palabra, ¿vea? Que Él va ensanchando nuestra tierra. Así, ese punto para mí es en todas las áreas. Siempre tenemos que empezar en nuestra casa, que es mi esposo y yo. Después van los hijos, después va la familia, después los hermanos de la iglesia, y el Señor nos va a ir ensanchando el camino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cartas abiertas? Siempre lo somos, hermanos, seamos buenas o malas. Las personas van a ver en nosotros lo bueno o lo malo que nosotros querramos mostrar. Porque si el Señor dice que somos carta abierta, es que lo somos. Pero ¿qué es lo que queremos que nuestros hermanos, nuestros amigos o la gente que todavía no conoce al Señor pueda ver en nosotros? Nosotros tenemos que buscar siempre estar en común unión con el Señor para poder mostrarnos de la manera que es Él. Porque yo les repito, si yo mostrara lo que yo era, yo creo que a muchos ya me hubieran dado, así me sacan. Porque sí, no era nada de fácil, era orgullosa, es que prepotente, no sé qué es prepotente, pero sí era muy orgullosa. No me habla, yo me voy, no ocupo. O sea, sí era una persona demasiado aislada, porque no era apartada, era aislada, pero creo que era para que no me dañaran, pienso, que eso es lo que yo trataba de evitar. Y el último punto que me dio el Señor me dice que nosotros éramos huérfanos y desheredados. Dice en Romanos 8, 16 y 17, y el Espíritu, que es con mayúscula, es el Espíritu de Dios, da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos del Creador. 17. Y si hijos, también herederos, herederos del Creador y coherederos con Cristo, para que si padecemos juntamente con Él, también con Él seamos levantados a su gloria. En este punto, en mi caso, ha sido quizás la mejor muestra de cómo el Señor quita esa orfandad de la vida de uno. Porque yo me recuerdo, todavía estaba en Visión de Fe, cuando yo andaba como loquita, miren, buscando a mi papá, porque yo quería conocer a mi papá. Y yo iba a un lado, yo iba a otro, y mi papi se dedicó a ser guerrillero y a saber qué se hizo. La cuestión es que en la época de la guerra creo que se perdió cuando yo tenía 3 años. Dicen que esa fue la última vez que yo lo vi, no me acuerdo. Entonces, cuando estoy hablando, sí, tengo 13 años, quizás hace unos 10 años, digamos. Yo me acuerdo que hasta mami quizás de verme me decía, anda a tal parte, hija, anda a Cuatrovisión, me dijo una vez. Pero ahí no me atreví porque no me gusta salir en cámara. Entonces, y miren, no les miento, fui con el alcalde de Soyapango, fui con una diputada que ahora es diputada, antes estaba en el Parlacen, fui con otro fulano de por aquí, del sede que estaba aquí, o no sé si todavía está, otro que está más allá. Es que si solo me tocó buscarlo bajo las piedras, pero tampoco pude. Yo estaba, o sea, yo tenía el vacío de mi papá. Y hasta que un día el Señor, bueno, y entonces, ¿y yo qué soy? Pues, y yo, ay Señor, ve que mi papá, es que dicen que me parezco a él. Papá, mírate en el espejo y ya está. Sí. Y ahora que me dice todas mis tías y la gente mayor que me ve a mi hijo, es que es ver a Chambita. Ay, yo feliz, vea. Sí, pues bueno, gloria a Dios, se parece a mi papá. Dicen que camina igual, el mismo pelo, se para igual, híjole, de todo. Entonces, pero hasta que el Señor me dijo, ¿y cuál es el problema que no hayas conocido a tu papá? Solo Él sabe de qué me libró, de qué me apartó. Porque yo puedo decir a mi papá muy bonito, pero yo no conocí, quien lo conoció fue mi mamá. Y pues ella nunca me ha hablado mal de mi papá, jamás, jamás, jamás. Pero el Señor no se equivoca, hermanos, y Él sabe por qué lo apartó de mi vida. Y ya hasta el día de hoy, solo le digo al Señor, si un día llegara a aparecer, yo lo único que voy a hacer es cumplir tu palabra, honrarlo, hasta ahí nomás, Señor. No me voy a hacer ilusiones, no, Señor, gracias. Gracias a Dios, hace unos 3 años encontré a mis 4 tías de parte de él, porque tengo de parte de él, pero de parte del papá de él, o sea, de mi abuelo. Tengo 4 tías más y ahora con ellas tenemos comunicación porque mi tía, la mayor, se quedó buscándolo. Y le digo yo ahora, pero mira, mija, me dice, ¿no te hace falta? No, le digo, sí, yo nunca lo conocí, nunca me hizo falta. Sí, me hizo falta en un tiempo, Leo, pero ya hoy que el Señor me alcanzó, ya no, tía, ya no, ya ese vacío el Señor lo llenó, le dije, ya no. Ya no es parte de mi necesidad, porque si era una necesidad, si donde yo les digo, lo busqué debajo de las piedras, y solo eso me faltó. O sea, yo buscaba a mi papá, iba para allá, venía, y en todos lados encontré solo puertas cerradas. Pero esa era la voluntad de Dios. Con respecto a mi madre, pues el hecho de que nunca la tuve cerca, como decía el domingo, vea, si hubiera estado ahí cuando tuve mi primer periodo, fue algo muy, muy chistoso, lo veo ahora, pero en ese tiempo no lo vi así, fue algo muy, muy difícil para mí, pero le digo al Señor, realmente yo ahora te agradezco, porque todo esto que me diste ahora, este listado de lo que yo era sin ti, ahora tú lo has modificado, lo has transformado, lo has regenerado con tu amor, con tu paternidad, porque me has sostenido. Él se ha determinado a sostenerme,
Porque muchas veces, hermanos, a veces en mi necedad, digo en mi necedad porque eso es lo que yo siento, he querido retroceder, no se los niego, porque a veces no han llegado las cosas como yo he querido que lleguen. Dice uno, porque si las hiciera de tal manera, pero ya no, ya ahora he entendido que como dice en Juan 14, 15, 4 y 5, dice, el final del 5, separado de Él, separado de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, hermano, yo solo quisiera invitarlos a que nos evaluáramos, porque ¿qué es lo que estamos tratando de hacer sin la ayuda, sin ponerlo a los pies de Jesús? Y les digo, porque yo soy la primera que estoy en la fila, donde yo he intentado iniciar proyectos que no he logrado porque no ha sido la voluntad de Dios. Ahora lo entiendo, porque sé que me va a ir mal. Entonces ahora yo le decía, Señor, voy a esperarte. Si es tu voluntad que yo haga esto, yo lo voy a hacer cuando tú me lo proveas. Porque endeudarme sería muy fácil. Sería muy fácil, pero no quiero hacerlo de esa forma. Así que, hermanos, esta es la palabra que el Señor me pedía compartir esta noche, y que recordemos que separados de Él nada podemos hacer, absolutamente nada.